Buenos días a todos. El día de hoy en este podcast hablaremos sobre un tema tremendamente interesante y es la relación que existe entre la verdad y la ciencia. Entonces, antes de empezar con el tema en sí, me gustaría que hiciera una reflexión acerca de una pregunta que parece un poco trascendental y un poco filosófica, pero que es esencial cuando se habla de temas de ciencia. Y es la siguiente: ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y de estas se derivan varias, como ¿quién tiene la verdad? ¿O cómo es la verdad? Y algo curioso es que muchos estamos familiarizados con el concepto de verdad, pero cuando nos ponen a definirla, puede que no encontremos las palabras lo suficientemente adecuadas para representar este concepto tan complejo. Pero no se preocupen, yo les diré cuál es esta definición con la que la mayoría de personas está de acuerdo. Nosotros podríamos decir que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y un hecho. Por ejemplo, la afirmación en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial es una afirmación cierta, ya que esta está soportada por hechos que la convierten en una idea verdadera, ¿no? Entonces, estos hechos pueden ser fotos, videos, testimonios, libros, ¿no? La evidencia es abrumadora, entonces, pues nosotros lo consideramos como algo cierto. Pero el problema con esta definición, que es que la verdad es una coincidencia entre una afirmación y un hecho, tiene un problema y es la parte de los hechos, porque un hecho se define como un evento que se considera verdad. Entonces lo que estamos haciendo es definir una cosa con la otra. Entonces vamos a llegar a un ciclo en la que no estamos definiendo un hecho con la verdad y una verdad con un hecho. Entonces por eso es que a mí me gusta definir la verdad de una manera diferente. Me gusta definir la verdad como una concepción social sobre una afirmación en la que gran parte de personas está de acuerdo. Lo que le estoy diciendo es que no existe verdad sin una sociedad que la piense. Y respondiendo también a la pregunta sobre quién tiene la verdad, esto ya depende mucho de las creencias que cada individuo tenga, pero usualmente tendemos a pensar que la ciencia tiene la verdad y ponemos a la ciencia en un pedestal en el que consideramos que lo que se diga en esta rama del conocimiento lo vuelve inmediatamente en una afirmación cierta. Entonces, básicamente el objetivo de este podcast es mostrarles a ustedes desde un punto de vista diferente cómo esta idea de ciencia y verdad no siempre van de la mano y que en numerosas ocasiones la ciencia se ha equivocado y la ciencia ha tenido errores también. Entonces, hoy les quiero contar una de esas historias en las que se evidenció que la ciencia no tiene una verdad absoluta, sino que tiene una verdad relativa a la época en la que se pensó. Hoy les voy a contar sobre la herencia de caracteres adquiridos de la marca. Entonces, por allá en los años 1700, entre 1750 y 1850, existió un biólogo y naturalista llamado Jean-Baptiste Lamarck, el cual reforzó una idea que se tenía desde hace un tiempo sobre la evolución de los animales. Él propuso dos leyes, llamadas las leyes de Lamarck, que decían lo siguiente. La primera ley decía: el uso frecuente y continuo de un órgano hace crecer dicho órgano y le otorga un poder proporcional al tiempo que ha sido usado, mientras el desuso de este mismo órgano deteriora y reduce su capacidad funcional hasta que termina desapareciendo. Esta ley se llama la ley de plasticidad biológica y lo que dice básicamente es que cuando un animal utiliza continuamente una parte de su cuerpo, esta parte evolucionará hasta el punto de que cambiará parcial o totalmente de tamaño, de dimensiones, dependiendo del para qué se esté usando, ¿sí? Entonces aquí podemos poner un ejemplo, el ejemplo típico de la jirafa. Entonces podemos imaginarnos unas jirafas en la sabana
que para comer necesitan alcanzar ciertas hojas que están a una distancia del piso. Y lo que pasa es que las jirafas tienen un cuello corto y apenas alcanzan a llegar por estos alimentos, y cada vez que lo hacen les toca esforzarse un poquito para poder comerse estas hojas. Entonces, básicamente lo que dice Lamarck es que a medida que estas jirafas se esfuerzan por intentar alcanzar el alimento, a medida que pasa el tiempo, el cuello se va a ir alargando, ya que lo han estado usando por mucho tiempo, y pues que básicamente a la final el cuello de ellas va a terminar aumentando de tamaño. Eso es lo que dice la primera ley básicamente. Y lo que dice la segunda ley es lo siguiente: es que todas estas modificaciones en los órganos a causa del entorno son heredadas en la generación siguiente siempre y cuando ambos sexos la hayan tenido. Entonces lo que quiere decir, bueno, esta ley, primero que todo se llama la ley de continuidad fenotípica, y lo que quiere decir básicamente es que si el macho y la hembra tuvieron estas modificaciones a causa de esforzarse y tuvieron estas modificaciones de un cuello más largo, estas modificaciones se van a heredar a los hijos. Básicamente eso es lo que dice. Y entonces estas dos leyes fueron muy aceptadas durante el siglo XVIII y XIX por muchos biólogos de la época, incluido Charles Darwin. Y se considera verdad, gracias a toda la evidencia que había y los hechos que la soportaban. Y es que también estas dos leyes parecían ser muy lógicas, ¿no? Un claro ejemplo son pues, los pinzones de Darwin, que son estas aves de las Islas Galápagos que Charles Darwin descubrió en su viaje en el Beagle, ¿no? Y era que estas aves, algunas desarrollaron un pico más largo, otras un pico más grande, y todo esto dependía del entorno donde se encontraban, ¿no? Entonces las que necesitaban alimentarse en lugares más estrechos tenían este pico largo y bien definido, mientras que las que consumían alimentos un poco más grandes y duros tenían un pico más grande y fuerte. Y uno podía atribuirle estos cambios al hecho de lo que decía Lamarck, y es que las aves, durante largos periodos de tiempo de reforzar y tratar de alcanzar cierto tipo de alimentos, habían logrado cambiar el aspecto y la forma de su pico. Y esa evidencia era abrumadora en el reino animal, ya que parecía que esta teoría se adaptaba a cada ambiente animal. Pocos sabían ellos que años después estas dos leyes serían reemplazadas por completo por la teoría de evolución de Darwin, que propone que los cambios en las especies surgen por un proceso llamado selección natural, que es la supervivencia del más apto, y que aún hoy en día sigue siendo la teoría más aceptada acerca de la evolución. Pero lo curioso es que en esta época, por medio de las herramientas que se tenían, se consideraba verdad algo que en realidad no lo era, porque las leyes de Lamarck en el siglo XX ya no eran aceptadas por el mundo científico. Y esto en realidad pasa todo el tiempo. A medida que se descubren nuevas cosas, se cambia la perspectiva de lo que es verdad. Es decir, lo que les estoy queriendo transmitir es que no existen verdades absolutas, sino interpretaciones de lo que es verdad. Si uno se pone a pensar profundamente, la verdad es una afirmación que por medio de un acuerdo social se convierte en verdadera. Pero esta afirmación no, o esta verdad de esta afirmación no es estática, sino es cambiante a medida que pasan los años, ¿no? En la época de Lamarck, esto era verdad y era evidente. La evidencia era abrumadora de que eso estaba pasando. Y entonces nosotros tendemos a creer que la ciencia, que es esta rama tan prestigiosa del conocimiento, dicta la verdad. Que lo que diga la ciencia convierte automáticamente en verdad las afirmaciones. Y esto no es así. Así como el ejemplo de la teoría de caracteres adquiridos de Lamarck, existen muchas otras teorías e hipótesis de la ciencia que cambian completamente a medida que pasan las épocas. En algunas ramas más que otras, ¿no? De la ciencia. Entonces, por ejemplo, en matemáticas existen teoremas
que siguen en pie luego de 4000 años, como el teorema de Pitágoras, como también existen teorías en la física acerca del universo y su creación que cambian constantemente. ¿Sí? Cada año hay una visión distinta. Entonces lo que les quiero decir es que a pesar de que la ciencia puede llegar a ser una de nuestras mejores aproximaciones a la verdad, nunca lo terminará siendo absolutamente porque no existen hechos sino interpretaciones de la realidad y lo que consideramos verdad. Entonces ya para finalizar y resumiendo todo lo anteriormente dicho, quiero que se lleven tres cosas principales. La primera es que la verdad es un acuerdo social entre varias personas sobre un evento o afirmación que consideran cierto. La segunda es que no existen verdades absolutas, sino verdades relativas a la época en la que se pensó, que es el ejemplo de Lamarck. En esa época se pensaba que esta teoría de caracteres adquiridos era verdad, cuando en realidad, tiempo después, se demostró que no. Y tercero, que la ciencia no tiene la verdad absoluta. En realidad, nadie la tiene y posiblemente nunca la tendremos. Por lo que hay que reflexionar un poco más a fondo sobre las creencias e ideas que tenemos acerca de esta rama del conocimiento. Muchas gracias.